El cuchillo raspó suave contra el molde mientras partía la última rebanada de pie de manzana. La puse en un plato de porcelana que no había usado en años. Renata se había hecho pato trayendo su propia vajilla para que se viera bonito, decía. Pero a la hora del postre, ahí estaba yo sirviendo como siempre. Volví a mi lugar justo cuando ella se paraba de la silla. Levantó su copa de vino bien alto, como si fuera reina. A partir de hoy, yo me encargo de todo, soltó con esa voz brillosa y segura. Suegra, tu tarjeta ya valió madres. Lo decidió mi marido. Lo dijo como chiste de cantina, y la mesa se rió como debía. Unas carcajadas. Unos, ay, no, fingidos. Y Miles casi se ahoga con su trago. Él sonrió, como si fuera gracioso, como si yo tuviera que sentirme halagada. Lo miré, a mi único hijo. Se le había desabrochado el gemelo de la camisa, y tuve que contenerme para no arreglárselo como cuando era niño. Mejor agarré mi vaso de agua, le di un trago largo y lo dejé con calma. Hijo, dije, ni muy fuerte ni muy bajo. De verdad no tienes idea, ¿verdad? Ahí se congeló todo. Nadie se movió. Los tenedores quedaron en el aire. Hasta la sonrisa de Renata se le cayó a pedacitos. Como corona de papel bajo un aguacero, me levanté despacito. Me alicé la blusa y me excusé sin decir más. En el pasillo todavía se oía el murmullo de la confusión. Los ¿qué pasó?, que nadie se atrevía a preguntar en voz alta. Pero yo seguí caminando. Pasé junto a los cuadros que ya habían empezado a cambiar, junto a la repisa donde antes estaba el retrato de mi boda. Salí por la puerta lateral, al aire fresco de la noche. Las luces de la casa grande quedaban atrás, calientitas y ruidosas, pero el caminito hacia la casita del jardín también estaba iluminado, y yo lo había dejado así a propósito. El camino de grava crujía bajo mis zapatos, la misma grava que yo misma tiré el primer año que nos mudamos, cuando Miles todavía iba a la prepa y Renata me decía, señora Ashby, con respeto. Empezaron con una manita de gato, luego el porche, luego unos arreglitos para que sea habitable. 2 años después, yo vivía de planta en la casita del fondo, con mis cosas en cajas, acomodadas o desaparecidas sin ruido, todo bajo el letrero de remodelación temporal. Ahora tenía un cuartito, una cocineta que retumbaba cuando prendía la calefacción y un sillón que les regalé de bodas. Reconocí los cojines por el bordado deslavado puntadas de mi mamá, las esquinas gastadas de tanto abrazarlas. Me quité los zapatos y me acerqué a la ventana. El buzón estaba abierto otra vez. 3ª vez este mes. Salí y vi la banderita abajo, sin cartas. Aunque yo estaba esperando un estado de cuenta, adentro revisé la pila de recibos. La luz ahora venía a nombre de residente. El camión de la basura ya ni traía mi nombre. Esa mañana había intentado comprar unos guantes en el mercado. La cajera frunció el ceño y me dijo bajito, «Ceñito, creo que le bloquearon la tarjeta». Ahora entendía por qué. El brindis de Renata no era broma. Era notificación. Me senté junto a la ventana, con las manos entrelazadas. Me dolían los nudillos más que nunca. Afuera. La casa grande brillaba como sala de exhibición. Desde aquí veía la nuca de Renata por la ventana de la sala, echando la cabeza para atrás de la risa. A Miles no se le veía. Por un rato largo no dije nada. Luego me acerqué más al vidrio, como si la noche pudiera llevar mi voz. «¿No sabes en qué te metiste, mija?» Me levanté. Abrí el gabinete de arriba del refri y bajé la carpeta negra que no tocaba desde hacía casi 15 años. La carpeta olía a tinta vieja y a papel seco cuando la abrí, olor que no respiraba desde antes de la boda de Miles. Puse cada documento sobre la mesa, alisando esquinas,
alineándolos como soldaditos. La escritura de la casa grande todavía estaba a mi nombre, solo al mío, ni enmiendas, ni traspaso, ni segunda firma. Recordé la primera vez que Renata habló de simplificar las cosas. Esa fue su palabra. Lo dijo riéndose, con la pluma ya en la mano, mientras Miles hacía café como si nada. Ese día me deslizó un papelito. Dijo que era rutina, para poder manejar tus cuentas en caso de emergencia. Me soltó. Yo sonreí. Tomé el papel y leí cada línea. Aquí estaba otra vez el poder notarial, el mismo que doblé con calma y guardé en la carpeta aquella noche. Sin sello de notario. Fecha mal puesta. Le faltaba un número de página. Inválido. Y yo tenía la prueba. Saqué una libreta amarilla y empecé a enlistar todo lo que seguía a mi nombre la Casa Grande. El departamento de la calle de Los Álamos. El seguro que ni mi hermana sabía que existía. Fui a la impresora y saqué copias de todo lo que podrían querer discutir. Todavía tenía la tarjeta del licenciado Talavera, el abogado que nos ayudó con el testamento cuando nació Miles. A la mañana siguiente marqué sin pensarlo 2 veces. Contestó la secretaria al tercer timbre. «Está en audiencia», me dijo. «¿Le puede hablar mañana?» «Sí», respondí. «Dígale que es urgente, pero sin escándalo». Colgué. Metí las copias en un folder. Lo cerré y lo guardé. No sabía si ya habían intentado falsificar algo más, pero sabía que lo iban a intentar, y yo pensaba verlos caer en seco. Doña Loreto tocó justo cuando la tetera hizo clic. Traía un molde de pay cubierto con papel aluminio, todavía humeante. «Vi tus luces prendidas», dijo entrando como siempre. «Te traje lo que sobró del pay de manzana». Nos sentamos afuera, 2 viejas envueltas en chamarras, con el pavimento todavía mojado por la neblina de la mañana. Tomamos té que se enfriaba rápido. Escuché a Renata por teléfono la semana pasada. Soltó sin rodeos. Estaba hablando de refinanciar su propiedad. Ni parpadeé. Solo asentí poquito. Dijo otra cosa. Bajó más la voz doña Loreto. Que necesitaba tus expedientes médicos. Algo de comprobar que ya no puedes decidir por ti misma. Tragué el té como si fuera plomo. Esa noche saqué mi testamento del archivero. Me senté más de 1 hora bajo la lámpara, leyendo cada cláusula. La parte de la tutela me dio escalofríos. Si me declaraban incapacitada, ciertos derechos pasarían al familiar más cercano, a menos que yo lo hubiera designado de otra forma. El nombre de Renata no aparecía por ningún lado, pero el de Miles sí. Y por él, ella podía llegar. Esto ya no era desmadre de nuera, era estrategia. El tipo de jugadas que solo haces cuando vas en serio. Tomé una hoja limpia y empecé a escribir. 3 nombres, el abogado, la notaria, mi comadre que todavía trabaja en sucesiones, 4 propiedades la Casa Grande, el depto de Los Álamos, la casita en Valle de Bravo que nunca mencioné, y un terreno baldío que nadie sabe que todavía es mío. 2 cláusulas reversión por coacción y fideicomiso con nuevo administrador. Y al final, con letras de molde que no usaba desde hace años, que nunca te subestimen, doblé la hoja, la guardé en la carpeta y la regresé arriba del refri. La recepcionista me saludó como si el tiempo no hubiera pasado, aunque no pisaba esa oficina desde hacía más de 10 años. Me senté frente al licenciado Talavera, con la carpeta abierta entre nosotros, los papeles en el orden que ensayé toda la noche. Los fue revisando despacio, asintiendo de vez en cuando, los lentes bajos en la nariz. Tan ordenada como siempre, doña Lorena. Después se detuvo, tocó una página. Todo sigue siendo suyo. No dije nada. Y por cómo armamos el fideicomiso, esta cláusula de aquí, usted puede revocar todo y recuperarlo, hoy mismo, si quiere. Giró la carpeta hacia mí y señaló la frase que yo misma exigí meter cuando Miles se casó. En caso de demostrarse explotación a persona mayor, se activa reversión total
sin necesidad de consentimiento adicional. En aquel entonces lo puse por precaución. Hoy se sentía como puerta que cerré con llave a propósito. Imprimió los formatos. Los firmé uno por uno, mano firme, sin titubear. Casa, fideicomiso, cuentas todo de vuelta, revocado, reacomodado. ¿Se los notificamos ya?, preguntó mientras guardaba el último papel. Miré por la ventana. Los coches pasaban abajo, la gente abrigada, corriendo hacia lo que seguía. No, dije. Esperamos a la posada del próximo año. Alzó una ceja. Sonreí con educación. Quiero que terminen el teatro. Me paré. Le di la mano y salí con el folder bajo el brazo. El aire de la calle era frío y honesto. En la casita guardé todo en la caja bajo el piso, junto al dinero de emergencia y una USB de respaldo. Que crean que construyeron algo para siempre, que adornen el árbol, que armen el menú, que vuelvan a hacer la lista de invitados, que piensen que todo es suyo. Todavía me quedaban 12 meses de silencio por regalar. Para la primera semana de diciembre, Renata ya había cambiado la clave de la casa grande. Nunca me lo dijo, claro. Me enteré cuando intenté dejar un frasco de mermelada y la chapa marcó rojo cada vez. Dijo que se había reseteado sola, pero no se reseteó cuando vino su mamá al día siguiente. El correo dejó de llegar a tiempo. Luego dejó de llegar. Fui a la posta, habían pedido cambio de dirección. No yo. En la reunión del fraccionamiento, Renata presentó la casa como el lugar que nos dejó mi papá. Se rió y nadie le cuestionó nada. Mills estaba a un lado con su jugo de naranja, callado. Se le había dado bien el silencio, o tal vez ya ni recordaba cómo sonaba mi voz. No les dije nada. Me hice bolita. Saqué efectivo poco a poco. Nunca más de 4,000 pesos. Dejé de usar el celular cerca de ellos. Algunos días lo apagaba por completo. Me compré otro y lo guardé en una caja de zapatos. Imprimí copias de todo y las sellé en bolsas de plástico. Después las metí en una lata bajo el cobertizo, a prueba de agua y fuego. Fui al notario en octubre, otra vez en noviembre. Dije que era para un voluntariado. Sonreí bonito. Cuando Renata mencionó la cena de Navidad, habló como si yo tuviera que pedir permiso para sentarme. Asentí, como buena suegra obediente. Todo estaba listo. Dejé mi agenda en blanco, sin planes, sin confirmar nada. De afuera parecía callada, cooperadora, agradecida, pero en el pecho solo había calma, no miedo. Me habían borrado por partes y yo me había reconstruido en secreto. Solo faltaba esperar el momento exacto para abrir la puerta. Era tardecita cuando escuché la voz de Renata afuera de mi ventana. Demasiado alta, demasiado segura. Esa vieja nunca se va a dar cuenta. Ya que esté a mi nombre, la volteamos. Ni va a entender qué le pegó. Una pausa. Luego Miles. Más bajo pero igual de cruel. Nada más asegúrate de que no encuentre los papeles. Pensaban que dormía, o que estaba sorda, o las dos cosas. No me moví de la silla, solo agarré mi taza y le di un trago lento, dejando que el amargo del té recocido me quemara la lengua. Después me paré, abrí la ventana despacito. ¿Gustan un té?, pregunté con toda la calma del mundo. Renata se dio la vuelta tan rápido que casi se le cae el celular. Miles balbuceó algo que ni entendí. Me miró con la boca entreabierta, el color huyéndole de la cara. Sonreí, ni dulce ni filosa, solo educada. Murmuró algo de que ya entraban. La vi irse como sombra que se dobla sola. Cerré la ventana. Esa noche saqué la lista por última vez. Ya estaba más corta, solo confirmaciones, Talavera, Loreto, catastro, registro de la propiedad,
Notaría todo tachado. En la mañana pasaría el mensajero por los documentos. Paquete legal, firmado, sellado y programado. Al final de la lista, escribí con pluma roja la fecha, 24 de diciembre. Les llegaría la respuesta justo cuando sacaran el lomo del horno. Doblé la lista y la guardé en el bolsillo lateral del abrigo, junto con los acuses. Afuerita, las luces de la casa grande se encendieron. Se oía música, la misma lista que yo le armaba a Miles de niño, ahora en manos de otra. Me quedé un rato junto a la ventana, no viéndolos, sino recordando lo chiquito que se siente el poder cuando crees que es para siempre. Después apagué la lámpara. Solo dejé la luz de la puerta prendida. Que piensen que duermo. Nunca había estado tan despierta. Una semana antes de Navidad llegó un sobre color crema a la casa grande. Letras repujadas, sello de cera. Renata lo agarró como si fuera a explotar. Miles lo abrió. Era una invitación, formal, sin rodeos. Quedan cordialmente invitados a la cena de Navidad del Fideicomiso Familiar Ashby, 24 de diciembre, 17:00 horas. En la residencia Ashby Vestimenta Formal. Lugares asignados, ni mi nombre, ni firma. Solo el encabezado en negritas del fideicomiso que creían haber enterrado hace años. Renata se rió fuerte cuando lo leyó en voz alta. ¡Ay! ¿Qué cree esta señora? ¡Que nos asusta! Miles se encogió de hombros. Seguro bajó una plantilla de internet. Lo dejaron tirado en la barra. Yo los vi desde la ventana mientras metían sillas extras y centros de flores. Todo con mi lana. No preguntaron cuando llegó la camioneta del catering, ni cuando vieron las tarjetas con los nombres ya puestas. 8 lugares, sin extras, justo lo necesario. Me puse la misma blusa del día que firmé la escritura original. Antes era símbolo de cambio, hoy era armadura. No me vieron entrar de inmediato. Estaban muy ocupados tomándose selfies, revisando los platillos, poniendo filtros a una cena que ni había empezado. Pero cuando me senté en la cabecera, se quedaron helados. Unos golpecitos suaves en la puerta. Entró el licenciado Talavera con su portafolio de piel y una presencia que no pide permiso. Saludó a nadie. Fue directo a la mesa. Ya habían quitado el postre y los platos brillaban bajo las luces cuando di unos golpecitos al cristal con la cucharita. Suave, pero firme. El licenciado se levantó, tranquilo, profesional, no explicó nada, no hacía falta. Abrió su carpeta y empezó a poner documentos frente a cada invitado con la precisión de quien sabe que detrás viene el silencio. Reversión de propiedad, congelación de cuentas, modificación de fideicomiso, exclusión de herederos. Renata parpadeó rápido y se medio levantó. ¿Qué es esto? Esto no es legal. Esto no. Él le deslizó con calma una hoja notariada. Su nombre en negritas, su acceso, revocado. Miles miraba el sobre como si fuera a quemar la mesa. Yo no sabía, susurró. Ahí hablé por primera vez en toda la noche. Nunca preguntaste. Me miró de verdad, como si viera a alguien desconocido detrás de mi cara, pero no me quedé. Me volví al licenciado. Ejecútese el expediente. Asintió. Sacó la última carpeta y se la entregó al mensajero que esperaba junto a la puerta. Una firma, un sobre, cerrado y listo. Me levanté sin decir más. No grité, no lloré, no hacía falta. El abrigo se deslizó fácil sobre mis hombros. Me abotoné hasta arriba y salí, el dobladillo rozando el piso brillante al pasarlos. A mis espaldas se oyeron sillas arrastrarse y papeles revolverse. Pero no volteé. El aire de afuera era frío y sincero, de esos que te dicen la neta.
Crucé el jardín despacio, cada paso más ligero que el anterior. Al llegar a la casita me detuve en la puerta, no para escuchar, no para dudar, solo para respirar. Adentro, la tetera todavía estaba tibia, y por primera vez en mucho tiempo, me serví una sola taza. La mesa nueva llegó un martes. Roble, redonda, sin historia. La elegí yo, junto con las sillas disparejas que siempre quise, cada una distinta, ninguna peleando por ser la protagonista. Ahora está en la sala de adelante, bajo la ventana que agarra el sol de la tarde. Los retratos viejos ya no están, los cambié por unos grabados de una artista que conocí en el centro comunitario. Sus manos me recordaban las mías de joven, manchadas de tinta y firmes. La casita volvió a ser lo que era. Mis guantes de jardinería cuelgan del gancho. Huele a tierra y a corteza de cedro. Algunas mañanas dejo la puerta abierta solo para oír otra vez a los gorriones. Miles y Renata se fueron 3 días después de Navidad, sin drama, sin adiós. La mudanza llegó a las 7 de la mañana y al mediodía el silencio ya era otro, no vacío, limpio. Dejaron un florero de vidrio, una espátula y un cajón lleno de recibos a nombre de residente actual. No guardé nada. El licenciado me llamó la semana pasada. La venta del depto de Los Álamos ya quedó. Le dije que mandara todo el dinero al fondo que abrí en secreto hace años, apoyos pequeños para mujeres mayores de 60 que quieren emprender desde casa. Ya llegó la primera solicitud, una señora que quiere poner un taller de costura sobre ruedas. La llamo el lunes. Esta noche cociné para 3. Doña Loreto trajo un pay de limón de tienda, pero lo emplató como obra de arte. Ava, mi ex aprendiz de la panadería, llegó con pan calientito envuelto en servilleta, y Ruth, mi amiga de toda la vida, trajo un licor de saúco y un chisme que nos hizo reír hasta llorar. Nadie pidió nada, nadie esperaba nada. Pasamos los platos, volvimos a llenar las copas y dejamos que el cuarto se llenara de cosas que no se heredan, solo se comparten. Me serví té y miré por la ventana. La luz del porche seguía prendida, y no pienso apagarla nunca.